Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Vamos a ver ahora cómo marchan las cosas por ahí fuera. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presenta a esta hora los presupuestos de este año que va a llevar a pleno. Palacio Municipal de María Pita, Sergio Piñeiro. La alcaldesa Inés Rey comparece en este momento para explicar su proyecto de los presupuestos del año 2025 con unas cuentas que ascienden hasta los 379 millones de euros. Son 4 millones más que las cuentas de hace un año. Entre las líneas maestras están una mayor incidencia en la dinamización económica con un punto central en las TIC, las medidas de bienestar social, recuperación del espacio público y un plan de barrios para el ejercicio 2025-2028. Para su aprobación es necesario el apoyo del Pleno, aunque la negativa del BNG a apoyarlas traslada el escenario a una moción de confianza. Otro pleno es noticia, el de Ferrol. El gobierno municipal renuncia por ahora a llevar la ciudad deportiva del Racing, retira de momento su propuesta de declaración institucional y afirma que negocia con el club. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. El pleno de la corporación finalmente no debate este jueves una declaración institucional, como había anunciado en los últimos días el alcalde José Manuel Rey Varela, en torno a la posibilidad de que la ciudad deportiva del Racing se vaya a construir fuera del municipio ferrolano. No se ha consensuado una declaración a ese respecto, aunque cabe destacar que tanto PSOE como Ferrol en Común ya habían mostrado en público su rechazo a esa deslocalización, como la llegó a definir el regidor. El BNG, tradicionalmente contrario a la política municipal en relación al estadio de Amalata y al propio club, ha indicado también en las últimas jornadas que no hay un respaldo claro a esa iniciativa. El concello afirma que continúa negociando con el club. Y además la Diputación de A Coruña promociona en Londres el camino de Fisterra y Muxía. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Sigue promocionándose a prolongación do camiño Fisterra-Muxía, neste caso xunto ao camiño inglés. Unha delegación encabezada polo deputado Antonio Leira e o alcalde de Corcubión, Javier Domínguez Droc, presentou estas rutas coruñesas ante o Confraternity of St. James e o ministro conselleiro de Asuntos Culturais e o viceconselleiro de Turismo do Reino Unido. Durante os encontros abordáronse novas estrategias para potenciar a prolongación do camiño no mercado británico, como a participación da Baixada e a Consellería de Turismo na peregrinación simbólica do mes de maio, como inauguración dunha nova sinalización no tramo xacobeo de Reading a Southampton. Negociouse tamén ter presenza do camiño Fisterra-Muxía na Feira de Turismo de Londres. Esta tarde, a partir de las 8, se va a presentar en la librería Formatos de A Coruña. Se van a presentar 2 libros, Un gigante entre pigmeos, rescatar a Marx de los marxistas, y En defensa de la democracia real, auge y ocaso de la nueva política en España. Su autor es Xoán Hermida, que es director del foro O Ben Común, es también doctor en gestión pública y ha participado en diferentes iniciativas políticas en el espacio hacia la izquierda. Y con él vamos a compartir los próximos minutos de radio. Xoán Hermida, que tal? Bo día. Hola, bo día, que tal? Antes de nada, a que chamamos nova política? Que, digamos, que espazos poderíamos encadrar nesto que chamamos como nova política en España? Bueno, isto é unha cousa que xa casi parece do pasado, non? Sí. En realidad, foi este movimento que naceu ao calor do 15M, que no fondo era un movimento regeneracionista, non? Entendo eu, e que os seus heredeiros, non, por así decirlo, fundamentalmente Podemos e o que veu despois, intentaron, bueno, pues sacar proveito, rédito político desto e que intentaba, bueno, pues intentaba formular a política desde outras vertientes e desde outros paradigmas que ao final se amosaron igual de fracasados que a anterior, que a bella política, non? E por que non inclúe neste concepto de nova política o ámbito político de Ciudadanos, por exemplo? Sí, o incluyo tamén, creo que tamén foi parte da experiencia da nova política desde unha perspectiva máis de centro-dereita, non? O que pasa que eu formulo en realidad hai causas e azares, non? Cando se sacan os libros, non? Eu hai 3 anos, cando abandonei todo isto, porque estuve implicado no proceso da nova política e tal, abandonei un libro reflexivo crítico que era A saída da encrucillada, donde
intentaba ser un epitafio á nova política en Galicia, pero en realidad o que me saliu foi máis ben un asuste de cuentas, non? Pero daquela me levou a reflexionar máis alá, non? Dixen, e se o que hai que cuestionar non é só a nova política tal como se expresou politicamente, senón hai que expresar tamén o pensamento que serviu de base da esquerda durante varios durante casi século e medio, non? Entón, por eso o libro de reflexionar sobre Marx, é dicir, intentaba ser eso, non? Tamén ir máis alá, ver tamén si dentro das contradicións que foron construindo tamén estes novos tempos tamén está as formulacións da propia base ideolóxica de todo isto, non? E o libro pretende eso, un dos libros, non? Porque o outro vai sobre a democracia, e pretendía eso, non? Buscar máis alá, dicir, buscar no pensamento filosófico tamén se había que rectificar. E durante a elaboración do libro, que de alguma maneira ten elementos intelectuales, pero tamén ten elementos emocional vitais do meu propio percorrido vital, descubrín que en realidad o que había que era rescatar a Marx do marxismo, non? É dicir, que un pensador tan poliédrico, tan profuso, tan interesante non podía ser acabado tirado pola ventana coa agua sucia, como cando se tira un neno ca agua sucia, non? Que había que rescatar a Marx do propio marxismo, que fora quen intoxicara e quen transmitira cara a nós esa imaxen deformada, pequena, totalitaria de Marx, cando é outra cousa, non? Un pensador ilustrado, democrático, que engarza coa tradición occidental filosófica desde Aristóteles hasta hoxe, non? Pensa, polo tanto, que o pensamento de Marx está secuestrado polo propio marxismo? Deformado, non sei se secuestrado, deformado, quero dicir, aquí xogan varios papeles, non? O feito de que pronto o pensamento de Marx se convertira casi nunha teoloxía, nunha doutrina oficial, non? Primeiro da socialdemocracia e despois, aínda peor, do leninismo, fixo que era moi difícil buscar as esencias, non? Porque xa cando un pensamento se doctriniza, por decirlo así, ou se escolastiza, pois é moi difícil atopar aqueles aspectos máis innovadores do pensamento, xa casi se sacraliza, non? E, polo tanto, é casi unha religión. E aí xa é moi difícil separar o grano da palla, non? E despois temos por así decirlo, unha desgracia, non? Con respecto a este pensador que pronto foi conceptualizado como serviu de base para un dos totalitarismos do século XX, non? E, polo tanto, xa foi moi difícil ter unha visión, luminosa, ou que é a que pretendo trasladar, unha visión luminosa e engrandecedora do pensamento deste filósofo, non? Voltemos á nova política. Por que fracasou a nova política en España? Fundamentalmente eu creo que fracasou porque pronto tuvo os vicios da vella política, non? E sobre todo porque o que decía antes, non? En realidad a nova política nace dunha necesidade de regeneracionismo político, non? Non era unha emenda á totalidade á transición, nin ao modelo do 78, simplemente era nun momento de corrupción importante nas institucións e nos partidos sobre os que pivotara a política durante os últimos 40 anos, que eran o PP e o PSOE, e sobre outros casos de corrupción en institucións e tal, había un movimento e coincidiu con a crise económica potente e unha crise democrática potente, había unha necesidade de regeneracionismo, e o 15M puxo o dedo na saga desa necesidade de regeneracionismo político. Eu creo que o gran error foi que, por intereses partidarios, algunha xente fundamentalmente intentou apropiarse do concepto do 15M, de apropiarse dese movimento transversal e o apropiou da peor maneira, non? É dicir, levando a volver a reproducir os esquemas doctrinarios da vella esquerda, inicialmente Podemos, e tamén, antes comentabas, non? Con Ciudadanos non supo tampouco ler cal era o seu espacio, non? É dicir, eu creo que Ciudadanos e Podemos estaban chamados, en todo caso, a ser os partidos que sustituíron o PSOE e o PP nun novo bipartidismo,
seguramente, e o que fixeron foi o peor puderon facer, non? É dicir, Podemos se convertiu outra vez na vella Izquierda Unida e Ciudadanos pois non acabou de saber nin tan siquiera o que quiso ser de maior, non? É dicir, o de Ciudadanos xa foi un suicidio, non? Polo tanto é un período breve da política española, intenso pero breve, que seguramente deixe coletazos, porque, bueno, pois aí está o tema de Vox, que no fondo responde ao fracaso da nova política, non? E, bueno, e veremos o que pasa, non? Porque tampouco é un movimento únicamente español, non? Ainda que aquí tuvo unhas particularidades concretas, eu creo que no fondo que hai detrás deso é todo unha crisis do modelo democrático fundamentalmente da Europa do bienestar que se construiu desde os anos 40-50. E por que finalmente as prácticas políticas daqueles que din representar pois un novo xeito de facer política, por que esas prácticas destas persoas finalmente acaban sendo como a vella política? Porque eu creo que non creían no fondo no que decían representar, quero dicir, se volvemos outra vez a mirada sobre Marx, eu creo que a cultura totalitaria leninista no fondo é a que se despois volve a vencernos no movimento do 68 e volve a vencer ahora nestes novos movimentos woke e nestes novos movimentos de nova política de esquerda, non? É dicir, unha vez máis todos estes distintos movimentos, en vez de desarrollar enerxías liberadoras, o que volven a centrifugarse sobre os vellos esquemas. E os vellos esquemas son os vellos esquemas leninistas, non? Do control do partido, do control da sociedade, de ir hacia sistemas, si non totalitarios, si de autocráticos. É dicir, estamos vendo ademais un repunte importante dos populismos, tanto de extrema izquierda e de extrema dereita, que coinciden fundamentalmente no seu carácter antiliberal, non? E eu creo que no fondo é eso, non? É dicir, é unha oportunidade perdida, porque quen se puso frente deso, quen intentou sacar rédito político deses movimentos, non creía neses movimentos realmente. Unha última cuestión, rapidamente. Polo tanto, o principal inimigo da esquerda é a propia esquerda? Por supuesto, eso teño clarísimo. Es decir, non só eso, que volvendo outra vez sobre o autor, a gran novedade de Marx sobre o pensamento occidental, hai moitas líneas continuadoras, non? De feito, Hannah Arendt di que Marx ten continuidade con Aristóteles e co pensamento clásico máis que cos seus posteriores seguidores, non? Pero di que hai unha gran novedade, e efectivamente a gran novedade é a relación social do ser humano co traballo, non? Marx traballa moito sobre ese tema, non? Sobre o papel das relacións sociais de produción, sobre o papel do traballo, sobre o papel do ocio, sobre o papel das relacións que se construyen en rede en función do traballo e das relacións laborales. Bueno, pois eso todo ten abandonado a esquerda. A esquerda non fala de inmigración, ni fala de inteligencia artificial, ni fala de renta básica, ni fala do reparto do traballo, ni fala dos elementos centrais que lle preocupan a xente. Ao final, ten adoptado unha nova senda, que son temas periféricos totalmente, co cual a senda central das problemáticas da xente as ocupa a extrema dereita populista, que é a que está en auxe, claro. Pois Trump non é un fenómeno que nazca artificialmente, Trump é un fenómeno porque alguén deixa ese espacio político que ocupan eles, non? Pois Xoán Hermida, gracias por estar connosco. Veña, gracias. Gracias, unha aperta. Seguimos ahora no Hoy por Hoy, sigue la radio. Radio Coruña, 93.4 FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón.
Muy buenos días, ya es jueves, va a salir un poco el sol además, que es un clásico esto de hablar del tiempo, ya lo sabemos, pero que en medio de un tren de borrascas y de estos días desapacibles, pues verlo asomar y soltar un poquito del paraguas, pues da gusto. La mañana viene marcada por la presentación del proyecto de los presupuestos municipales vinculada, recordamos, a una cuestión de confianza. En nada os contamos la última hora. Primero vamos a agradecer su labor a Javi Rodríguez, que está en el control técnico, y a David Iglesias en el digital, a sus puestos los dos. Por aquí Teba Chacón haciendo un repaso de la info de servicio, 11 grados ahora mismo y máximas que van a llegar a los 13, pese a que vayamos a ver esos intervalos de nubes y claros, pues las lluvias tampoco nos van a abandonar de momento, dice Meteo Galicia. Vamos a ver cómo está el tráfico. Tenemos por ahí a Fernando Naya. Hola Fernando, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo va la cosa? Pues de momento está circulando bien. Tenemos ahí un pequeño inconveniente en línea de Rivas entrando a la ciudad, un turismo averiado en los carriles centrales que está provocando un poquito de tráfico ahí, un poquito más de intensidad de lo que suele ser habitual a estas horas, pero después el resto de la ciudad está circulando con normalidad sin problemas. Uh-huh. ¿Y la hoja de atestados esta mañana? Pues de momento solamente hubo un accidente a las 8:05 de la mañana en Alfonso Molina, saliendo de la ciudad a la altura del Carrefour. Ahí, un turismo y una motocicleta impactaron y ocuparon un par de carriles de circulación y esas horas provocó bastante retención en la salida de la ciudad, llegando a la altura de los juzgados. A los pocos minutos, se lo sacaron un patrulla, lo sacaron hacia el lateral de la carretera y pudieron ya circular con normalidad. Uh-huh. ¿Y en cuanto a previsiones? Pues previsiones, la única que tenemos es en la avenida Finisterre, en el 324. Ahí están realizando una canalización eléctrica con un corte de carril y va a durar hasta el día 28 de febrero. Perfecto, pues lo apuntamos. Gracias, Fernando, por comentárnoslo. Gracias. Y mañana volvemos hasta ahí. Gracias, un saludo. Pero tú fíjate lo que están haciendo. A una pausa y nada, nos vamos a por los presupuestos. Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible, pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León por 28.590 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o a Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para toda la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Renova. Pues vamos ya con la presentación de la propuesta del proyecto de presupuestos, tras la que se va a activar pues ese traslado a pleno para su debate, también para su aprobación. Consuelo Bautista, buenos días. Hola, muy buenas, Teba. ¿Y qué sabemos a estas horas? Bueno, pues que son unos presupuestos que ha presentado la alcaldesa de Coruña, Inés Rey, que de entrada están previsiblemente vinculados a una cuestión de confianza, un procedimiento que tienen los ayuntamientos si no tienen en un momento determinado un gobierno local mayoría suficiente para terminar aprobando unas cuentas y que de entrada son expansivos, porque los presupuestos anteriores que sí pactó con el BNG eran 375 millones de euros y estos son 379. Nos da la impresión como preparados para poder luego ir a una prórroga al año siguiente en caso de que siga sin haber un acuerdo entre los grupos progresistas en la corporación. En todo caso, son unos presupuestos que destinan hasta 700.000 euros a Coruña Marítima, todo lo que tiene que ver con la transformación de la fachada y que cumplen, por tanto, el compromiso del ayuntamiento dentro de la reunión que hubo el pasado viernes para que haya una aportación municipal de ese dinero que va a ser además en paralelo igual de las otras administraciones. Y luego, por otra parte, ponen el acento en el transporte público. Sabemos que está pendiente además la nueva concesión de la compañía de tranvías y también hay otras cuestiones que tienen que ver con la movilidad que van a necesitar de una actuación municipal importante. Seguimos con el carril bus sin aprobar. Y luego, por otra parte, también hay una apuesta muy clara y rotunda por las áreas verdes que ya estaba en los anteriores presupuestos municipales. Se había hablado además de que Coruña quería ser una de esas ciudades en que cualquier ciudadano pudiera ver zona verde en su calle, aunque fuera un árbol, ¿no? Y eso es también muy importante y es una carencia de la ciudad. La promoción de la ronda peatonal para otros barrios, por ejemplo, zona de Sagrada Familia, que está muy bien, y una hoja de ruta para mejorar los barrios en general, dice,
a 4 años vista. Teba, Inés Rey ha comparecido ante la prensa rodeada de su equipo de gobierno, como intentando pues manifestar el consenso que puede haber en el grupo socialista, que ahora mismo está en minoría en la corporación. Y a nivel político, verdaderamente es una foto que tiene pues su significado. Eso. Tenía que un aspecto de relajado, sonriente además y tal, que es lo que ha intentado transmitir en el momento en que está presentando las cuentas, que sigue en este momento la comparecencia, y ahí está Sergio Piñeiro. Bueno, pues tendremos más información en la web y en Hora 14. Sí, a nivel político, además, es importante que estos presupuestos van a ir al Pleno Municipal. Previsiblemente, según lo que han dicho PP y BNG, no va a haber una aprobación, y entonces, ¿cuándo se va a ir al recurso de la cuestión de confianza? Que creemos va a prosperar porque tendría que componerse una mayoría alternativa, y eso de entrada no se va a producir porque el PP necesitaría también otros apoyos, digamos, que el BNG ya ha dicho que no, hace tiempo que lo ha dicho, ¿no? Sí. Consuelo, muchísimas gracias, te escuchamos después. A vosotras. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Pues nos vamos hasta la zona de la Ronda de Outeiro. Si habéis pasado por la zona y habéis dirigido vuestra mirada a las casas de Franco, y tras estos temporales más, pues habréis visto las vallas, el suelo levantado como resultado del proyecto que se presentaba ya en 2024 para solucionar por lo que venían protestando los vecinos de la zona, con los que queremos hablar de esta situación. Gustavo Barreiros, miembro de la plataforma vecinal de las casas de Franco. Buenos días, Gustavo. Buenos días. Hemos hablado en varias ocasiones sobre las protestas, sobre las reuniones con el concello y finalmente ese acuerdo y el comienzo de las obras. Cuéntanos cuál es la situación en este momento, pues si sale cualquier vecino y mira a su alrededor. ¿Qué veis? Pues mira, si sale algún vecino ahora mismo a verlas por la ventana o por la calle, ve todo vallado, un día sí, otro día también todas las vallas tiradas, hay que llamar cada 2 por 3 al 010 para que las vengan a levantar, todo con gravilla, la gente que tiene movilidad reducida pues no puede andar por ahí con facilidad, las obras que están paradas desde el pasado mes de mayo del 2024, tuvimos una reunión el 13 de septiembre de ese año con la alcaldesa y con los concejales de urbanismo y otros más. Nos dijeron que en 10-15 días vendría Fenosa a hacer el cableado nuevo, y una vez hecho el cableado nuevo, que pasarían los de la obra a hacer la finalización de la misma, lo que es el cota cero, con zona de aparcamientos de carga y descarga para personas de movilidad reducida, PMR, y para paradas de 15 minutos para la gente cuando viene pues de fuera, para bajar a una persona mayor con dificultades. Y nunca más supimos nada de esas obras. Los de Fenosa mandaron a los del ENOR el 4 de noviembre, creo recordar, y finalizaron el 20 de diciembre, los del ENOR. El cableado provisionalmente. A partir de ahí ya podían haber vuelto a empezar las obras los de Prace o el que quisiese el concello, pero a día de hoy estamos a 30 de enero del 2025, aquí no pasó ni Dios. Has hecho una cronología bien exhaustiva, además, a lo mejor al principio lo podríais achacar, bueno, pues a los clásicos parones navideños y demás, pero bueno, es bien cierto que estamos a 30 ya de enero y esto está paralizado. Sí, tenemos ahora una cita porque nosotros, estando cansados ya de esperar por información, le solicitamos a la alcaldesa una cita, se la mandamos el 4 de enero, o no sé qué día fue, y después el 20 de enero se la mandamos. Y nos contestó para el 18 de febrero, con el concejal de urbanismo. Estamos a expensas de a ver si nos adelanta un poco la cita, porque es que nos parece un poco vergonzoso que estén así, jugando con nosotros, porque no nos dan largas seguidas. Y a ver, aquí vive mucha gente mayor. El 75% de la gente, 80%,
es gente de 70, 75 años para arriba. La gente que cuando viene a la farmacia, si viene con andador, con silla de ruedas, tiene dificultades para andar, están las pozas, está todo esto de gravilla, charcas, esto es invernal, esto peor que en el Senegal, en el Camerún. Entiendo que la clientela de la farmacia se habrá resentido, pero bueno, es el menor de vuestros problemas porque los problemas están en el acceso a vuestras viviendas. En el acceso a las viviendas, claro, sí. Y entonces, pues quedaron de decir eso, que nos mandarían gente una vez que finalizase los de Fenosa, pero Fenosa aquí estamos en alumbrado, no hay luz. Si se marcha a la farmacia a las 10 de la noche, eso queda a oscuras, no hay luz todos los días. Entonces es la gente que se encuentra con dificultades para acceder al portal, a casa. Y en esas reuniones según la cronología que nos has contado, ¿os habían dado algún plazo de término? No. Solamente nos habían dicho que una vez que finalizasen los de Fenosa, con el cableado provisional nuevo, que vendrían a los 2-3 días vendría la empresa que es la que tenía la concesión, que era Prace, y si no es Prace, pues es la que sea. Rivas Boquete o que sea, pero que lo mandarían. Pero estamos a 30 de enero y aquí estamos sin... Por ahí no se ven operarios, por ahí... Quedó esto... Nada, ya te digo, que ahí dejaron el contenedor del material, dejaron todo ahí y esto tiene mucha maleza ya, porque nació todo horrible ahí. Uh-huh. Y entiendo, porque me decías la gente, entiendo que el disgusto es generalizado, ¿no? Sí, generalizado. En cada portal son 50 viviendas, 150 viviendas. O sea que no es moco de pavo, no es una acera que tenga 8 viviendas, no, son muchas viviendas y gente muy mayor. Estamos hablando de muchas personas afectadas, de edad algunas, como bien nos está explicando Gonzalo, bueno, con esa reunión prevista de cara al 18 de febrero que vosotros habéis pedido, por favor, que se adelante de alguna manera, ya no queda mucho. No, ya, por eso. A ver, el no ya lo tenemos, pero bueno, lo solicitamos, estamos esperando respuesta. Imagino que nos darán largas y acabará siendo el 18 de febrero como tenían previsto ellos. Pero nosotros lo que queremos es que nos lleguen una solución ya, pero que no nos den largas, porque para estar así... Sí, sobre todo ver que ahí se está trabajando, ¿no? Que se están haciendo cosas para que, cargaos de alguna manera de paciencia, porque las obras llevan su tiempo, pero si ves a gente, pues ya. Date cuenta que estos solos empezaron en septiembre del 2023. Claro. Y estamos a 2025, o sea que vamos año y medio. Pues Gustavo Barreiro, seguiremos pendientes de lo que suceda en el entorno de las casas de Franco, de ver si esa reunión se adelanta o en todo caso de lo que pase ese día, ese 18 de febrero, para ver si pues de una vez comienzan esas obras o si reanudan, por hablar bien. Así que gracias por estar con nosotros y ánimo a todos los ciudadanos que ahora mismo están afectados. Vale, pues muchas gracias por la llamada y tenernos en cuenta para exponer nuestras quejas. Aquí estamos para cuando lo necesitéis. Gracias. Vale, un saludo, chao. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. 20 años de experiencia avalan nuestros resultados. En nuestra clínica dental con sus modernas instalaciones te sentirás como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua. Antes de llegar a la 1 de la tarde tenemos que hablar de lo sucedido ayer en Tenerife. Fran Hermida, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Teba. Un empate que deja el Depor a 5 puntos del descenso. Sí, pero un empate sobre todo insulso, ¿no? La verdad es que el partido deja muy mal cuerpo. Decía Óscar Gil Sanz en la sala de prensa, en la
la rueda de prensa posterior al encuentro, que no podíamos pensar en pasarle por encima al Tenerife porque pese a su situación en la tabla han sido muy pocos los equipos que le han pasado por encima, pero ya no es pasarle por encima, es que el Depor cierra el partido con un bagaje ofensivo bastante triste. Es un disparo al larguero en ese penalti que falla Jeremiah Hernández y luego un mano a mano que envía Villares contra el portero. Y ahí se acaba todo el bagaje ofensivo del Depor, ¿no? La sensación es que hay muy poquito, que ya hemos dicho más de una ocasión, hay muy pocos futbolistas en la rotación, que este Depor depende de que no le pase nada a gente como Jeremiah o como Mella, que ayer están grises, pero bueno, que son los que pueden generar de medio campo hacia adelante el desequilibrio, y que bueno, de aquí al lunes o pasan varias cosas, me refiero a la dirección deportiva es capaz de encontrar refuerzos en el mercado, o yo creo que el Depor va a confiar más en que haya 4 peores que en conseguir esos objetivos que deberían ser, bueno, pues estar en los 50, 51 puntos para conseguir matemáticamente la salvación. Pero bueno, queda poco de mercado, por ahora la cosa está bastante atascada y como suele pasar también en estos casos, bueno, ley de Murphy, ¿no? Ayer Obrador tiene problemas, no puede disputar el partido, Escudero está lesionado, el lateral zurdo que está buscando el Depor no ha llegado y Óscar Gil Sanz tiene que improvisar, bueno, pues moviendo fichas y poniendo a Chimo Navarro en la derecha. Tienes 3 mediocentros defensivos, uno entra ayer en la segunda mitad y tiene que ser sustituido por problemas físicos. Hablamos de Enfulu. Y bueno, lo de la delantera, ni Buldini ni Barbero son capaces de ver puerta. Es cierto que tampoco se le facilitan muchos balones, pero bueno, los deberes están ahí y yo creo que se tiene que poner las pilas la dirección deportiva, porque insisto, este Depor va muy justito de argumentos. Vaya panorama. Y el Depor juvenil, pues que también quedaba ayer fuera de Copa, ¿no? Sí, se quedó fuera, pero en este caso los chavales sí que demostraron tener argumentos, ¿no? Lo que les faltó fue la suerte, porque bueno, cayeron por 1-0, partido que se disputaba en Lezama ante el Athletic, octavos de Copa, y se quedan fuera, pero luego de haber hecho un gran partido, de tener muchas ocasiones, y en este caso, insisto, yo creo que sí que se puede hablar de que les faltó una pizca de suerte para poder dejar en la cuneta a los leones, ¿no? De todos modos, bueno, yo creo que es una actuación muy buena la que ha tenido en la Copa el Depor. Hay maneras de caer, la de ayer desde luego es una manera muy digna, y ahora centrarse ya en la Liga, donde son líderes, tienen bueno, un partido más que el Celta, que es el segundo clasificado, pero ahí están los de Miguel Figueira disputando el título, como se están acostumbrando a hacer a lo largo de estos últimos años. Bueno, y vuelvo a los mayores, que no son tan mayores, pero bueno, en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes. Bueno, pues todo bastante parado, ¿no? Y yo creo que es lo que genera intranquilidad. Parado en el sentido de que no está trascendiendo nada. Bien, es cierto que el Depor de un tiempo a esta parte se ha convertido en un búnker y apenas se habla nada, apenas trasciende ningún nombre, ¿no? Pero el nerviosismo está ahí porque, bueno, se está agotando el mercado. Estamos ya en los últimos días. El lunes a las 12 de la noche se acaba el plazo y quedan demasiados deberes por hacer, ¿eh? Hoy hablaremos de eso en Coruña Deportiva, hablaremos del partido del Leima Coruña. Tenemos entrevista con el jugador internacional, selección española, Mikel Salvó, y hablaremos del Liceo, que hoy juega en casa ante el Valongo, partido de Liga Europea. Pues tenemos cita con Coruña Deportiva. Gracias, Fran. Es la 1, las 12 en Canarias. La fiscal provincial de Madrid niega haber filtrado el expediente del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y asegura que casi 600 personas tuvieron acceso a la documentación que se investiga por un presunto delito de revelación de secretos. La causa por la que está imputado el fiscal general del Estado. Pilar Rodríguez, también como investigada, ha declarado ante el juez del Supremo, pero no ha querido responder a las preguntas de las acusaciones. En el Supremo, Pedro Jiménez. Pilar Rodríguez está imputada por haber elevado al jefe del Ministerio Público el expediente tributario abierto al novio de Ayuso con el objetivo de elaborar una nota de prensa que desmintiera el bulo que filtró la Comunidad de Madrid de que el fiscal había ofrecido un pacto a Alberto González Amador para cerrar el caso. Rodríguez ha respondido al juez y a la abogacía del Estado, pero no a las acusaciones. Ha rechazado haber filtrado los documentos. La investigada ha explicado que actuó de acuerdo a su estatuto, que establece la obligación de dar cuenta al superior de los asuntos que tengan trascendencia mediática. Sobre los documentos ha subrayado que el expediente y la denuncia pasó por 571 personas relacionadas con la Fiscalía y el correo por 60, sin contar con el entorno del comisionista que hubiera tenido acceso al documento ni
con los periodistas que han declarado que lo tuvieron en su poder antes de que le llegara al fiscal general. Del caso Ábalos, también novedades judiciales. La SER ha tenido acceso al escrito de la constructora Azbi al Supremo, en el que pide personarse en la causa y querellarse contra el empresario Víctor de Aldama por injurias y calumnias después de que acusara a esta contratista pública de pagar comisiones a políticos. Sevilla, Mercedes Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. En el escrito, el presidente de Azbi, Manuel Contreras, pide al Supremo personarse en la causa y solicita licencia para interponer una querella criminal por injurias y o calumnias contra Aldama por unas acusaciones, según la empresa, absolutamente inciertas. En el escrito, Azbi explica que en 2019 ingresó en la Caja Rural del Sur 18.000 euros, no como una mordida, sino por una acción de un futuro club deportivo y de negocios que Aldama promovía en el edificio del histórico Club de Natación Sevilla, en el centro de la capital. Otras empresas también compraron esa acción tras hacerse una captación pública de socios, pero el proyecto no llegó a buen puerto y esos 18.000 euros le fueron devueltos a Azbi por la Caja Rural del Sur el 17 de marzo de 2020, lo que está documentalmente acreditado. El presidente valenciano del PP, Carlos Mazón, arremete contra el gobierno de Sánchez por no actualizar los ingresos a cuenta a las comunidades, una medida que su propio partido no apoyó la semana pasada cuando rechazó el decreto ómnibus que la recogía en el Pleno del Congreso. Que el gobierno haya decidido no actualizar los ingresos a cuenta va a suponer para nosotros 200 millones de euros de pérdida al mes. Que el gobierno haya decidido no aprobar el fondo de liquidez extraordinario supone una falta de capacidad de tesorería de 3.000 millones de euros. En Gaza sigue el canje de rehenes y presos entre Israel y Hamás. El gobierno de Netanyahu confirma la liberación hasta el momento de 8 personas. 7 de ellos siguen en territorio gazatí a la espera de regresar a Tel Aviv. Allí el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo asegura que Trump está haciendo todos los esfuerzos para completar la operación de este jueves. Seguimos a la espera aún de la liberación de presos por parte de Israel. En Alemania reaparece la ex canciller Angela Merkel con críticas a su partido, la CDU, por cooperar con la extrema derecha, con los ultras de la AfD, con los que acaban de votar una moción para limitar el derecho de asilo. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. En el debate sobre la votación conjunta del bloque conservador y la ultraderecha alemana, la ex canciller Angela Merkel ha roto su autoimpuesto silencio con una crítica carta a su partido. En una declaración escrita considera, igual que ayer hiciera el canciller Olaf Scholz, un error permitir una mayoría con los votos de Alternativa por Alemania por primera vez en una votación en el Parlamento. En su lugar, dice Merkel, es necesario que los partidos democráticos hagan todo lo posible para evitar ataques como los de Magdeburgo o Aschaffenburg y que lo hagan juntos más allá de las fronteras partidistas, no como maniobras tácticas, dice la ex canciller, sino honestamente en el contenido, moderadamente en el tono y sobre la base de la actual legislación europea. El apoyo de la ultraderecha ha sido duramente criticado por socialdemócratas verdes y el Partido de la Izquierda, pero también por las iglesias católica y protestante. Estas avisaron de que el debate amenazaba con difamar a todos los inmigrantes que residen en Alemania. El primer ministro húngaro, el ultra Viktor Orbán, ha celebrado que el Parlamento alemán respalde el endurecimiento de las políticas migratorias. Buenos días, Alemania, bienvenido al club, ha escrito hace unos minutos en la red social X. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. La noticia del jueves es que estamos a la espera de que el Barça anuncie la ampliación de contrato de Pedri para los próximos 4 años y con la misma cláusula de 1.000 millones de euros. Un Barcelona que, como el Atlético de Madrid, ya está en octavos de final de la Champions. No lo está el Real Madrid, que está pendiente del sorteo de los playoffs de mañana a las 12, en el que les va a caer el Manchester City o el Celtic de Glasgow. Hoy tenemos la última jornada de la Euroliga para el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. El Athletic defiende el tercer puesto en Mamés contra el Victoria Pilsen, mientras que la Real Sociedad en el 18º puesto recibe al Pau griego con la necesidad de ganar si quiere estar en los playoffs. Todos los partidos con horario unificado se juegan a partir de las 9 con varios de los favoritos como Oporto, Roma, Fenerbahce y Besiktas en grave riesgo de quedarse fuera incluso de los playoffs. Además, el Baskonia, que es 25º en la tabla, recibe a las 8:30 en Vitoria al Barça, que es 7º en el duelo español de la jornada 24 de la Euroliga. Y así es como se pone en marcha el timo de la estampita. El timo de la estampita, el timo del tocomocho. ¿Te lo crees todo? No, sí, no es verdad. ¿Crees que es lo mismo estafar que timar? Yo creo que no. ¿Crees que el engaño es un arte? ¿De qué película saliste diciendo? Soberana mierda de película. Menudo timo. Ay, madre, que me han timado. Ay, que me han timado como al fin. ¿De qué has dicho? Esto es un timo. Vaya timada. ¿Por qué me has engañado? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Timo en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues es todo. Volvemos a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER.
Servicios informativos. Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos clase MOL Doña Yema de gallinas libres de jaula, docena, 1,85 €. Y en pescadería, Mendo, kilo, 5,45 €. Gadis, en confianza. Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón. Súper cerca de ti. Con cientos de productos con un superprecio de 1, 2 y 3 euros. Queso de oveja curado IFA Eliges, cuña 250 gramos, 3 euros. Atún en aceite de girasol cortito, pack de 3 por 80 gramos, 2 euros. Consigue un super ahorro en tu compra de cada día. Quiero que me dejes entrar. Esta primavera vive la música en directo. Vive experiencias con tus amigos o con tu familia. Vive Ourense Sound Fest. Los días 22, 23, 24 y 25 de mayo en Monterrey, Pereiro de Aguiar en Ourense, celebramos el 10º aniversario de Ourense Sound Fest. Con Viva Suecia, Dani Fernández, Joel López, Siloé, Sexy Cebras, Guadi Galego y muchos más. Abonos 59 € y entradas de día a 40 € en ourensoundfest.com. Hoxe en familia é ouro todo o que reloce. Cóbado de porco 3,99 € o kilo. E ameixa mariñeira malla de 500 gramos 5,95 € unidade. Familia é máis aforro. máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. Radio Coruña, 93.4 FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Hoxe na vila temos a feira, todos os mozos buscan compañeira. Veñen facendo a súa maneira, baila rapaza que tire solteira. Brazos ao vento, meu pensamento é que non deixes de pandeirar. Pasas o tempo, non teño diñeiro, todo deixei no bebendo ribeiro. Vai ter que ser que me fío tendeiro, hoxe só quero escoitar o pandeiro. Miña rapaza está enamorada. 2 minutos a 1 da tarde. Este sábado celebrase o 15º Día Lugrís, con dobre cita, primeiro no Obelisco para unha pintada de paraugas con motivos lugrisianos e unha manifestación a continuación en defensa dos frescos de Lugrís. O caso é que hoxe tamén hai actos, e dado que é o Día da Ilustración, queríamos falar un pouco do artista e destas propostas con Rodrigo Osorio da Asociación O Mural. Hola, moi bo día, como estás? Hola, moi bo día, Teba, moi ben. Imos falar un pouco en primeiro termo, desa pegada, non, de Lugrís no mundo da ilustración e do muralismo. Pois é un día moi acaído para falar de Lugrís porque precisamente unha dos trazos que máis se valoran da súa obra é precisamente a ilustración. É dicir, Antón Patiño, que probablemente se xa o estudoso dende o punto de vista do arte máis preciso de Lugrís, di que a liña de Lugrís é unha liña maravillosa, liña de dibuixo. Temos que ver eses dibuxos, xa non os cadros, sino os dibuxos de tinta e de carboncillo, que parecía que dunha soa liña sacaba a figura dunha muller, dun home, unha serea, e decían os que pudieron disfrutar de Lugrís pintando en directo que era increíble ver como saían esas maravillas dunhas mans tan grandes, porque claro, Lugrís medía cerca de 1,90 m, tiña unhas mans enormes e debía de coller os lápices que parecían lápices, claro, como collemos nos un alfinete, o mellor, e ele estaba ali e tiña unha delicadeza en esas grandes manos de xigante para sacar as maravillas que podemos disfrutar. Pois sí, bueno, algunhas máis que outras, dende logo, e agora falamos, pero bueno, é certo que Lugrís era moito máis que iso, non? Claro, Lugrís, claro que Lugrís naceu nun momento crítico da historia de Galicia e da historia de España, non? Naceu en 1908, naceu na Coruña, galeguista, republicana, e recibiu toda a influencia, bueno, unha familia íntimamente vencellada coa cova céltica, coas Irmandades da Fala. El recibiu todo ese bagaxe cultural do nacionalismo ilustrado republicano e tivo
como amigos e coñecidos, coñeceu a Curros, coñeceu a Murguía cando era xoven, estivo na fundación, era un neno cando o seu pai fundou a Real Academia Galega, e logo foi, xa de mozo, estivo na exposición grande de Castelao que se fixo aquí no Circo de Artesáns, que supoño que aí algo xa vería dese trazo que despois recuperou Lugrís cando comezou a dibuixar, moi amigo de Álvaro Cebreiro, outro gran ilustrador coruñés e galego que tamén podemos celebrar no día de hoxe, moi amigos os dous, e aí estivo vencellado na época da República xa, cando xa era mozo, estivo moi vencellado ás misións pedagóxicas e tamén vencellado a teatro de Monicreques, a teatro profesional de Monicreques, percorrendo toda España coa compañía profesional máis grande de Monicreques. Despois chegou o golpe de Estado, chegou a Guerra Civil, non era o seu mundo ese, e agochouse na pintura. E deunos as maiores ollas da pintura, unhas das maiores ollas da pintura galega de posguerra. Imos repasar, se che parece, os murais neste caso da Coruña, empezando, Rodrigo, polo que máis preocupa, ¿no? Polo antigo, bueno, polo que está no antigo restaurante Fornos, por recapitular un pouco, porque a xente xa non ten claro, saben que está mal, pero xa non entenden nin de propiedades, nin de xudicializalo. Contanos ti, polo miúdo. Ben, pois, despois de moito loitar e intentar que as institucións se moveran, é dicir, a primeira vez que presentamos un escrito concreto desta volta para salvar os murais foi en xuño de 2021, cando, despois dos confinamentos, pechou ese local, pechou o restaurante que estaba aí aberto, quedou baleiro, e sabíamos que estaban en mal estado e que o local estivera baleiro non favorecía a conservación. Entón presentamos ao Concello para que recordase que había aí uns cadros que estaban catalogados dentro del Plan Especial de Protección de la Pescadería e que fixera o que considerase oportuno para telos protegidos. Dese escrito nunca tivemos resposta. Chegamos a 2022, xa non sei se 2022 ou 2023, a final de 2022, e foi cando caeu parte da galería dese edificio, porque claro, nese edificio abandonado, as plantas superiores están totalmente abandonadas. Entraba auga, vivían pombas, había ratas que saían para a rúa e paseaban polo tellado, e sabíamos que a auga estaba caendo sobre os murais, porque hai que lembrar, supoño que casi todos os ouvintes lembrarán como era o Fornos, non? Hai que entrar no Fornos, a mano esquerda temos un mural enorme de 4 metros que dende Orzán vese a Torre de Hércules, a man dereita un arco polo que se pasa e ali esta casa fundouse en 1870, e logo hai 4 ollos de bois que parece que estamos dentro do Nautilus, tamén son palabras de Antón Patiño, e ali vemos medusas, peixes, algas, cunchas. E logo entramos xa o que era o comedor reservado e vemos a maravilla absoluta, que baixo un arco, unha vista fantástica, metafísica, surrealista e con certos resonancias da pintura flamenca da Coruña, unha vista dunha Coruña que non houbo nunca, máis que na cabeza de Urbano Lugrís, non? Unha Coruña cubista, de colores vivas, na que no porto hai unha serea cazando un congro, hai un barco eslavo que está entrando no porto e arriba, no ceo, a vez, o sol e a lúa sonríen mirando a Coruña, non? E en riba de todo, a máxima declaración do filocoruñesismo de Urbano Lugrís, que son os versos de "Se me deran a escoller, eu non sei que escollería". E eso, aí, pinga a pinga, temporal tras temporal, trebón tras trebón, están caendo gotas de auga, descascallando, creando fungos, creando humidades, e vaise perdendo pola inactividade. Grazas a todos estes días lugrís, as manifestacións, a apoio de moita xente, a apoio dos medios de comunicación tamén, que temos que agradecer, foron moi timidamente movéndose as institucións. O Concello fixo un informe do Estado que xa en xaneiro de 2023 dicía que os murais estaban, o que mellor estaba, en estado moi grave, e o que peor este último que estaba describindo, en estado crítico. E dende xaneiro de 2023 houve moitos trens de borrascas nos que caían auga. O caso que a Xunta e os seus técnicos están, bueno, pasastes por ali e vistedes que hai algo de movimento. Sí, están a facer estudos porque a Xunta finalmente con todas estas presións iniciou os trámites para declarar ben de interese cultural e adquiriu
as pinturas, pero non o edificio, o que é un problema grave, porque claro, son as pinturas murais, é dicir, están pintadas sobre a parede, hai que levantar. Unha das ideas que parece que din tanto este como o anterior conselleiro de Cultura é sacar os murais de aí, Que o fixeran co do Vecchio, claro. fixeron co do Vecchio, sacar os murais de aí e leválos para o Museo de Belas Artes. Nos creemos que hai dous problemas en eso. No primeiro, quitar espacio ao Museo de Belas Artes, porque claro, reconstruir o espacio do Fornos no Museo de Belas Artes e rematar co espazo expositivo do Museo de Belas Artes, que xa non é moi grande, e quitar xa ten moita obra no depósito que non podemos ver, se ademais meten os Lugrís, meten un espazo recreado aí de Lugrís, van a perderse moitísimo espazo expositivo. E a outra, pois é reconstruírlo aí, que é o que nós estamos intentando facer, é dicir, que ese espazo se conserve como que foi o último conxunto muralístico pintado por Urbano Lugrís, que se conserva íntegro ou case íntegro, porque hai unha balea que está desaparecida que seguimos teimando por ver onde se gochou. Bueno, pois a espera do que poida suceder a vista desde Tren de Borrascas, pois a súa recuperación é realmente complicada, non? Eso parece. Aínda puidemos entrar grazas aos propietarios do edificio no mes de decembro, e polo que nos dixeron os técnicos que viñan con o arquitecto, membro da Asociación O Mural, di que aínda é recuperable, pero claro, cada día faino máis caro, e claro, agora é un ben de titularidade pública, e canto menos cartos nos gastemos os galegos en recuperar unha obra que se pudo facer moito máis barato en xuño de 2021, pois gustaríanos que fose o máis rápido posible. Alí, como ben di Rodrigo, bueno, porque tal como o describes, o lembramos, pois é que está feito para alí. De feito, sempre conta Rubén Ventureira, pois que Lugrís traballaba así, que o mellor por especias, facía murais, bueno, pois era un xeito de traballar seu. Sí, aí hai un pouco... Hai un pouco de mito, é dicir, é certo que cobraba en especia, porque era unha persoa que gustaba moito de comer e beber, pero tamén é certo que neses anos 50 Lugrís fixose un nombre como decorador de interiores, podemos decir, moi importante. É dicir, a él contratábanlle e pagábanlle moi ben. Outra cosa é no que gastara os cartos. É que non os debía de gastar, non facía investimentos racionais. Era un artista, e gracias a iso temos unha obra maravillosa, pero os cartos non os gastaba ben ni para él, ni para a súa familia, ni para nada. Pero sí é certo que neses anos 50 pintou o Hispano Suizo, que logo foi o Vecchio, pintou estes de Fornos, pintou os de Bar León, que é agora a Mundiña, que está na Rúa Estrela, pintou 3 ou 4 bares e hotéis en Compostela, pintou un hotel en Vigo. É dicir, Malpica tamén ten, non? Coas misións pedagóxicas. Non, eso foi un tempo despois. Foi cando foi tamén nos anos 50, encargado polo Estado cando abriron a Casa do Pescador. Pintou en Madrid varios restaurantes, un hotel en Alicante. É dicir, era coñecido e encargábaselle ben. Parece ser que o do Vecchio cobrou 50.000 pesetas do ano 53. É dicir, era algo máis que comer, Sí, parece que sí, ou comía moi ben, ou gastaba moito en comer. Está claro. Para honrar a súa figura, bueno, sobre todo para reivindicar que o cuidado e o tratamento destes murais, vide xa facendo este Día Lugrís, levamos 15 edicións, 15 anos. Lembramos que hoxe xustamente vais a tratar a problemática do Fornos no local dos Maracos, non? Sí, no local dos Maracos, en San Diego, antes de que empecen a facer casas, aínda queda un espazo de liberdade do asociacionismo máis mítico da Coruña, que son a comparsa Os Maracos, que nos acollen para falar un pouco destas historias de todos estes murais pintados por toda a península e cales rescataron institucións públicas, cales rescataron particulares e cales están aí en estado de abandono, que agora os que máis perigo corren son estes de a Rúa Olmos de 25-27. Porque, Rodrigo, hai un caso similar en Santiago, nun bar tamén, bueno, por así dicilo, ahora ocupa, imos dicilo, os ten montaditos, e ali hai como unha cristaleira, está un mural perfectamente, e fochedes vos tamén a falar con eles. Sí, foi a Asociación O Mural en colaboración con a editorial Alvarellos, que Alvarellos está moi implicado tamén na obra é un gran difusor da obra literaria de Lugrís, porque Lugrís, ademais de pintar, escribía. Alvarellos, que móvese moito tamén en Santiago, fixemos un escrito para que o Concello fixera o posible por protexer ese fresco. Ese fresco estivo
perdido durante moito tempo porque estaba tapado con madeiras. Nos anos 90, ao facer unha reforma no local, atoparon o mural de Lugrís, é un mural maravilloso Quen porque tapou son... isto, por favor, que non tapou? Non, é unha historia... Estorbaríalle, supoño, Bueno, para pues nada. aproveitar a parede e taparon, non? Pero ali estaba. E en ese momento protexeron con ese cristal de metacrilato e ali está unha situación delicada, non tan delicada como do Olmos, precisa restauración e o Concello de Santiago é moi receptivo para colaborar cos propietarios en esa restauración. De feito, claro, que o Concello de Santiago sorprendeunos porque nos presentamos o escrito e a semana chamáronnos para falar do tema. E claro, non é a mesma situación que temos en outros concellos, por exemplo, da Coruña, que dende 2021 ainda non conseguimos falar directamente máis que no pleno e nos Cano Cidadán cos concelleiros. E aí está, agora está incluído dentro do Plan Especial de Protección da Cidade Vella, que non terán patrimonio en Santiago para proteger precisamente estes frescos de Lugrís, e ese fresco é un fresco pouco coñecido, precisamente porque en Santiago hai moitas cousas que ver, pero é unha pintura mural maravillosa porque son 7 escenas distintas nas que Lugrís reproduce toda a súa iconografía. Hai unha serea voradora, unha serea grega que aínda ten alas de páxaro, hai unha illa voadora, unha cidade asolagada, hai unha balea que está soltando, que ten dentro da boca unha perla, que sae moito nas súas obras, o kraken hundindo un barco, é dicir, é como o compendio de toda a iconografía lugrisiana e un espazo maravilloso para ver, aínda que non sexa unha taberna ou un restaurante especialmente agradable para comer, pero bueno, podes entrar a ver. Non pasa nada. Tomas un nada e xa está. O despistado, entras e sae. O caso que para honrar a súa figura, ademais de celebrar este día, vos credes, bueno, que hai que facer un espazo, non? E que o do Fornos podería ser. Claro, sí, porque o espazo de Fornos é un espacio especial. Está no centro, no corazón da Coruña, a 7 metros do Obelisco. É un espazo creado moi singular arquitectónicamente tamén polas arcadas. Sí. E o que nos din os técnicos, é dicir, distintos técnicos de patrimonio que se puseron en contacto con nós, de feito unha profesora da Universidade de Valencia que é moi estudosa da obra de Lugrís, que está enamorada dela, dixo que a importancia deste espazo é precisamente que dende que o momento en que o pintou Lugrís, en 1950, ata 2021, que se pechou, sempre foi un bar ou un restaurante. É dicir, que o espazo se conservase para uso originario, engádelle un valor máis a esa obra muralística, porque a obra muralística mutilada, sacada do espazo onde foi pintada, perde todo o seu valor. Non é mesmo ter un mural no sitio no que o pensou o autor, porque pensou uno para ese sitio, coas pros e os contras do propio espacio, da propia arquitectura, que reproducilo en calquera sitio. Podese sacar. Se non hai outro remedio, que se saque antes de perderse. Pero o que creemos é que aí hai un espazo Lugrís que non ten por que ser un museo, porque os museos son sitios non especialmente agradables. Pode ser un bar, pode ser un espacio de convivencia para as asociacións, para a mocidade. Hai moitas alternativas de un espacio acolledor para a cidadanía debaixo da beleza absoluta da obra de Lugrís. Pois aquí queda este chamamento e, Rodrigo, se te parece, lembranos a triple cita co Día Lugrís. Claro, pois en primeiro lugar, hoxe, no local dos Maracos, ás 8, falaremos do rescate dos frescos de Lugrís, unha historia por todos estes murais. E despois o sábado é o día grande, primeiro ás 6 da tarde, a partir das 6 da tarde, entre as 6 e as 7:30 iremos recollendo a xente que estea de compras e que deixe de mercar un pouco e pare a pintar nos seus paraguas, que igual fan falta, igual non, porque parece que o fin de semana ben bo, e en eses paraguas pintaremos coas nosas limitacións a iconografía lugrisán. Áncoras, sereas, illas voadoras, peixes, e a partir de aí, a 7:30, iremos á Porta de Olmos e faremos unha manifestación atlántica, non é pacífica, é atlántica, e percorreremos unha zona que non podemos revelar, porque ten sorpresas, a manifestación ten a súa sorpresa. Dende Olmos faremos unha lugrisada, non? Tamén Lugrís é coñecido por algunhas cousas das que facía meténdose contra a orde establecida, e algo deso haberá, se o tempo o permite, con autoridades e potestades do mundo cultural
que dende as 7:30 reivindicaremos o acceso á beleza unha vez máis dos murais dos Olmos 25 e 27. Pois Rodrigo Osorio da Asociación O Mural, moitísimas grazas por estar connosco no día de hoxe. Moitas grazas a vos. Para que non sofras máis de soidade, para que non teñas máis de saudade. Hoxe na vila temos a feira, todos os mozos buscan compañeira, veñen facendo a súa maneira, baila rapaza que tiene solteira, brazos ao vento, meu pensamento, e que non deixes de bandeirar. Vai, ven, baila no dereito e do revés. Lembramos que estamos a falar, neste caso de Lugrís, pero a conmemorar o Día da Ilustración. Neste caso, pois o homenaxeado adícase a figura de Xosé Vizoso. E lembramos que o Consello da Cultura Galega súmase a ese día cunha colección de cartéis de Xosé que podemos disfrutar en internet. O Consello puxo na rede do fondo da colección de cartéis da Queimada Popular do Cervo. Son ata 27 deseñados por Xosé Vizoso, nos que se pode ver pois a evolución do seu estilo, do estilo deste lugués que ten, bueno, pois tan ben sellado e que tanto traballou en Sargadelos. O mellor tedes na casa algunha das súas pezas, as de Lucas, por exemplo, adicada a Feira do Gando de Mondoñedo do mesmo nombre, con eses cabalos como protagonistas, tamén a pomba e del, os galos, e figuras e baixelas e xogos de café e medallas conmemorativas. Moitísimo o traballo que fixo Vizoso en Sargadelos, tanto que Isaac Díaz Pardo deixou escrito isto: o peso deseñístico da sección de cerámica en Sargadelos gravita sobre a labor de Xosé Vizoso. Este mindoniense ten moitas máis virtudes que as puramente artísticas. A súa admirable disciplina para concibir, proxectar e realizar formas non crearon nel ningún tipo de narcisismo tan frecuente nestes casos, que axiña tropezan coas demais disciplinas que participan no deseño industrial. Lembramos o Día da Ilustración hoxe para Xosé Vizoso. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. En Galauria entendemos que la mejor atención es la que se brinda en casa. Nos especializamos en el cuidado a domicilio para personas dependientes, mayores, discapacitados y enfermos crónicos. Nuestro equipo técnico y profesional ofrece atención personalizada y humana, asesoramiento en dependencia, servicios domésticos y de atención personal, ayudas técnicas y ayudas institucionales como el respiro familiar de la Xunta de Galicia. Nuestra habilidad es la excelencia, rigurosidad y cercanía. Galauria, tu mejor opción para el bienestar de quienes más amas. Contáctanos en galaurea.es. Planeta del Mueble te ofrece todo lo que tu hogar se merece. Gran selección de salones, sofás, dormitorios, complementos y los mejores colchones. Con precios especiales y financiación a tu medida. Ven a las rebajas de Planeta del Mueble y encuentra todo lo que estás buscando y mucho más. Rebajas en Planeta del Mueble, en Carretera Nacional 6 Oleiros y en Ronda de Nelle 145 en A Coruña. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Flexicar. En Tirando de Tres, la aventura de Leima Coruña en la ACB. En Tirando de Tres, los protagonistas de los rivales del equipo de baloncesto de la ciudad. En Tirando de Tres, la primera FEB, Maristas, Xiria, Santo Domingo y Culleredo. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser, Tirando de Tres, el programa en el que incluso hablamos de baloncesto. Con la colaboración de Arquivolta y San Brandán. Coruña British International School abre un nuevo campus en Culleredo. 15.000 metros cuadrados de modernas instalaciones diseñadas para potenciar el aprendizaje práctico y las habilidades clave desde los 3 años. Apertura en septiembre de 2026. Reserva ya tu visita personalizada en www.biscoruna.com. Y prepárate para descubrir el futuro de la educación. ¿Sabías que conseguir una plaza de funcionario es más fácil con el método adecuado? En Adams te preparamos para alcanzar la estabilidad laboral que siempre has deseado. Más de 63.000 alumnos ya han logrado su objetivo con nuestro método. Ahora te toca a ti.
Miles de plazas te están esperando. Construye tu camino. Oposita con Adams. Infórmate en adams.es. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus. Venga, que es hora ya de que asome por aquí David Iglesias y que le dé un buen repasillo a redes sociales a ver lo que se ha encontrado. Hola David, ¿cómo estás? Hola Teba, pues estoy muy bien. ¿Qué te encuentras por ahí? Pues a ver. mira, si estos días estábamos ahí con nubes, con olas, con tal, pues después de la tempestad siempre vuelve la calma y hoy vengo con unas fotos de Easy, _73. Un beso. Que es una mítica también. Sí, tuitera de la casa. Y una fotógrafa muy buena que nos decía, ¿cuándo ves todos los colores del arco iris? Y es que hemos tenido un arco iris ahí súper chulo, que bueno, que refleja eso, que nada, tranquilos, que ya se nos va Ivo, Egowin, Herminia, ya van todos por allí de camino y ya se nos acabó este tren de borrascas, por lo menos hasta este fin de semana. Según lleven, ¿eh? Pues sí. Y ¿sabes qué tenemos también? Uy, mira, ¿qué tenemos? Esto lo escribí ayer Rubén Ventureira en El Ideal, y es que 37 años después, Paul Heaton ha desvelado de dónde salió el pin del Depor que luce en la foto interior del segundo disco de The House Martins. Claro, recordamos que forma parte de The House Martins, una banda mitiquísima, Claro. Y resulta que de repente los siareiros del Depor se encuentran por aquel entonces que es que lleva un pin del Depor. Efectivamente, hace 37 palos, ¿eh? Cuidado. Sí, ya Estábamos tienes un como ahora tiempillo. casi. Igual, lo mismo. Bueno, pues a ver si, no sé, a ver si Coldplay sale ahora con un pin del Depor y volvemos a vivir otros años como esos que vinieron después. El caso Bueno, es que Paul Heaton ha contestado. Efectivamente, Paul Heaton ha contestado y resulta que, mira, te digo cómo fue la historia. Vale, pero espera, que suenan los House Martins, Pues ¿no? por favor. Sometimes you get so angry with simple life they lead. The shadow smile seems to confirm my fears. And they've never questioned anything, never disagreed. Sometimes I think they must have woven their ears. When you see a cane, I see a clock. When you see a crowd, I see a flock. It's sheep up again. It's sheep up again. When I was young. Cuando llega a casa en el Spotify voy a poner toda la tarde esto. Mira Tengo qué unas bien, ganas de mira volver a qué escucharlo todito. Bueno, pues a ver si lo escucha todo el mundo y si quieres te cuento. Venga. ¿No? Porque era lo que estábamos hablando. Bueno, pues resulta que un tuitero le escribía tal, oye, pero llevabas un pin del Depor. Y él le contestó, por supuesto, le puso, así, tal. Y le preguntaron, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué llevabas un pin del Depor? Y dijo, Canta bueno, claro. en el 83 fui a dedo desde Noruega hasta... Bueno, eso lo escribo en inglés, pero yo ya paso. ¿Ah, pasas? Sí, porque si no después me hacéis cosas, entonces yo ya paso. Yo traduzco y ya... David. Lo siento. En el 83 fui a dedo desde Noruega hasta Galicia, vía buena parte de Europa. Cuando llegué a Galicia, estaba corto de dinero, normal, y en Santiago de Compostela conocí a unos fans del Depor, muy amables. En mi camino de vuelta robé, el pin Y y el lo dices parche... en inglés, de repente, pa. Bueno, sorry, es internacional. El pin y el parche en una tienda de Vigo. ¡Ay, qué historia redonda! Mira qué bien. Mira qué Increíble. bien. No que haya robado en Vigo, hombre, que eso está mal, pero bueno. Ya por allí conquistábamos ya en el año 83. Bueno, y entonces ha conquistado todo el deportivismo nuevo también. Efectivamente. Así que nada, a ver si viene a cantar
Hoy No estaría sé, también. al noroeste o algo, ¿no? Bueno, déjalo ahí, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues nada, más cosiñas. Mira, mañana, viernes 31 de enero, es el último día de la exposición Cristais de Vida en la Domus, unha pequena colección de imaxes de mostras ginecolóxicas obtidas cun microscopio electrónico e presentadas pola doutora Elvia Temprano. Y te traigo también, esto es un sinónimo de que ya el invierno colea está dando los últimos coletazos, se nos acaba ya. Te estás flipando. Vamos a ver, hay que ir sacando los bañadores que Sí, luego nos claro. coge, luego claro, llegáis a julio blanquitos y os quejáis. Pues claro, mira, últimos días para patinar en la pista de hielo del muelle de Calvo Sotelo. Podemos decir ya que se acaba la Navidad también. Bueno, pues va a estar abierta hasta este domingo 2 de febrero y los horarios son hoy jueves de 5 menos cuarto a 10 y media, el viernes de 4 a 11 menos cuarto y el fin de semana de 11 de la mañana a 11 menos cuarto. Vale, apuntamos Vale. para irnos a dar unas vueltas. Y nada, pues para este fin de tenemos muchísimas cosas y puedes ir consultándolas ya en @cultura_Coruña. Bueno, pero dinos alguna, ¿no? Bueno, pues ya tampoco No, es pues tan no te necesario, apetece. ¿no? Porque, Vale, a ver, pues la nada. gente pues ya va saturada de escuchar. Te digo yo una. Cuéntame. Va a haber un homenaje a Antonio Machín, Y que otro tiene a Luis. tiene mucho vínculo, bueno, con Galicia y ahí hay mucho misterio de sus raíces gallegas. El caso es que está en la fundación, un homenaje a Antonio Machín. Mañana vamos a tener por aquí al encargado de llevarlo a cabo. ¿Iba a traer las maracas de Machín? Pero sí, tenemos aquí. Aquí siempre hay maracas, ya lo sabes. Venga, vamos a seguir. When you see a crane, I see a crowd. When you see a crowd, I see a flock. Sheep were up again. Sheep were up again. Whoa, sheep were up again. Nuevo Yaeku 7 híbrido enchufable. Hasta 1200 kilómetros de autonomía combinada. Te podrás ir lejos. Muy lejos. A Coruña, Madrid, ida y vuelta, sin parar a repostar. Y además puedes conseguir 1.000 euros de combustible gratis durante un año. Compruébalo en Yaeku Resnova Motor, en el polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña. Dixenlle a miña irmá que xa non fai falla que vai á aldea para pornos a calefacción e comprobar que funciona. Co servizo de mantemento Serviplus Connect de Bailan, a nosa caldeira está cuidada en todo momento. O Servizo Técnico Oficial de Bailand nos avisa para solucionar calquera incidencia e evita incluso que deixe de funcionar. ¿Por qué esperar? Infórmese en conectividad.bailand.es. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Ey, ¿y ahora? ¿A que no sabes cuál es el C-Sub gasolina más vendido en España en el 2024? Pues cuál iba a ser, el Omoda 5. Ven a la marca de la que todo el mundo habla y ahora de la que todo el mundo se compra. Visítenos en Omoda Resnova Motor, polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña. Don't tell me that it's over, the book of you and I. Now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write. Like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started, I remember how you looked, but now I'm missing bits and pieces from the pages that you took. You didn't give a reason, I'll forever wonder why we never got to finish the book of you and I. Y de libros entre nosotros vamos a hablar y lo hacemos siempre con Esther Gómez de Moito Conto. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, muy bien. Y se nos llena el estudio de libros, en este caso hay ensayo, hay novedades y un poquito de todo. Hay un poquito de todo para este día, este jueves. El primero del que vamos a hablar es un libro que es un ensayo, se titula Sin relato y es de Lola López Mondéjar. Es un libro que ganó el premio de ensayo Anagrama el año pasado,
no sé si es en octubre o noviembre el premio, bueno, así casi a fin de año, y que ya va en la segunda edición, que para un ensayo en España es muy importante. Lola es psicoanalista y escritora. Es conferenciante en España y en muchas universidades y muchos espacios donde la voz tiene presencia, tanto aquí como en otros países. En este libro, que como digo se titula Sin relato, ella lo que intenta es hacernos reflexionar, o plantea muchas reflexiones sobre cómo nos construimos hoy en día las personas en esta era tan digital, y que ella como psicoanalista cuenta también casos reales que le están pasando a ella y a otros profesionales del psicoanálisis, de la psiquiatría, en donde la gente acude y ni siquiera es capaz de narrar lo que le está pasando. O sea, no quiere decir que tú tengas que saber lo que te ocurre, para eso vas a un profesional. Pero ni de describir... Pero o sea, que dice que hay cantidad de anécdotas que se amontonan, pero no hay un hilo narrativo que diga soy así, me transformé así, vengo de aquí. O sea, la gente hoy en muchos casos es que no sabemos ni de dónde venimos, no conocemos ni nuestra historia familiar. Entonces eso no nos permite crear una identidad, ¿no? Porque nuestra casa, sea la que sea y como sea, igual que nuestra escuela, igual que nuestro barrio, pues nos permite ser individuos con identidad, pero cada vez más la gente vive muy encerrada, trabaja mucho en casa, se conecta a todas horas. Menos a sí misma. Menos a sí misma. Entonces Lola en este libro nos sumerge en muchísimos temas del mundo actual, cómo han cambiado los hábitos, cómo vamos perdiendo esa narratividad, ¿no? De poder contar, y sobre todo la gente que ha nacido en la era digital ya, a partir de los 2000, ahí es donde ella como psicoanalista y como ensayista encuentra más dificultad, o sea, encuentra un salto enorme, ¿no? Entonces, habla de la dificultad de poner en pensamiento las palabras, o sea, de poner un pensamiento en palabras, que eso es algo que es buenísimo. Te digo que el ensayo es una librazo, maravilla, ha dicho al entrar. Librazo. Habla de nuestras debilidades, de nuestro déficit de pensamiento e imaginación, de ese capitalismo salvaje en los medios digitales que nos quieren tener la atención, pero al final hay mucho dinero detrás de todo eso. O sea, nada es... Producto somos nosotros. Somos producto ya, somos ya exactamente como dices, un producto. Habla también de los individuos de cerebro hueco, la incapacidad cada vez mayor de conversar, de rozarnos, de comprender al otro, de contar nuestras debilidades, y sin embargo una contradicción del mundo actual también es que nuestras debilidades ya nadie las quiere escuchar. A veces estamos en una sobremesa de una comida y la gente, algo que no pasaba hace 10 años, la gente adulta saca el móvil, entonces no hay conversación, ¿no? Y sin embargo a los niños y a los jóvenes los estamos educando en ser cada vez más débiles. Esto también lo reflexiona ella. Qué bueno. No les dejamos espacio para pensar, para aburrirse, ¿sabes? Están desde que nacen, pues que si el móvil o el iPad, luego que si actividad, o sea, nunca se pueden aburrir. Creamos la imaginación aburriéndonos también. Entonces, el libro es interesantísimo, o sea, es ya digo, un ensayo que en algunos momentos es un poco más elevado, igual tiene muchísimas referencias literarias, pero también de otros especialistas en salud mental. Entonces, bueno, a veces se te escapa un poco ahí entenderlo todo, pero es un libro para tener cerca, sin relato, Lola López Mondéjar, en Anagrama, colección Argumentos. Y como este libro no requiere unas horas de lectura, aunque fluye de maravilla, he traído 2 novelas cortitas. 2 cortitas, vale. Venga. Una en castellano, que es absoluta novedad de estos días, se titula Western Lane, es de Chenda Maró, y Chenda Maró es una mujer que nació en Kenia, creció en el Reino Unido, y nos cuentan esta novela corta, editada en Sexto Piso, como editan siempre, que dan ganas de leer sin parar, porque tiene un modelo de edición muy atractivo, y nos cuenta la historia de 3 hermanas que se quedan sin madre. Una tiene 15, otra 13 y otra 11, que es la protagonista, la que narra en su voz esta novela, se llama Gopi. Entonces aparece una tía que quiere quedarse con una de las 3, que le sugiere al padre de las niñas quedarse con una porque le dice que las niñas están asalvajadas, a monte, total, y que para él, ahora sin madre, va a ser mucho criar a las 3. Entonces,
tras esta sugerencia, el padre decide que igual sí que están un poco asalvajadas y que necesitan algo que las discipline y decide meterlas en el deporte de manera intensiva. En este caso en el squash, que tampoco es un deporte que aparezca mucho en los libros ni en la vida en general, ¿no? Y entonces Gopi, la narradora, nos va contando la historia de esa familia sin madre, de esas 3 chicas. No es demasiado descriptiva, no necesitamos saber si tiene su hermana la nariz grande o el pelo largo, porque narra a la vez como creando muchos silencios para que el lector o la lectora se imagine las cosas, ¿no? Y vea esos personajes sin llegar a que estén totalmente descritos. Tiene también muchas referencias a culturas de India y África por el origen de la familia y bueno, es un libro delicado, tiene una voz maravillosa, me gustó muchísimo porque habla del duelo que ellas están viviendo, pero eso, son niñas que están totalmente alejadas de las que Lola López Mondéjar nos plantea en su ensayo, o sea, no están en el mundo digital, observan el paso de las estaciones, los árboles, las flores, la vida, y vas viendo cómo esos cerebros adolescentes van cambiando, y es un libro también que con ciertas costumbres, es muy bonito de leer, repito, se titula Westerlein, es de Chenda Maru y tiene una traducción exquisita de Esther Cruz Santaella. Cada vez damos más importancia a las traducciones en los libros y es de la editorial Sexto Piso. E por último traigo un en galego tamén. Perfecto. Unha novela curta que non é novidade destes días, pero é novidade de hai 2-3 meses e é dunha escritora de Vilalba que se chama Cecilia F. Santomé. Bueno, Cecilia ten sobre todo relatos publicados e algunha outra novela e tivo varios premios xa cos seus relatos, é unha escritora, digamos, emerxente que está medrando pouco a pouco, non? Na narrativa galega. Titúlase o libro As despedidas, está publicado en Xerais. É unha historia familiar na que morre un avó e a neta é a protagonista que nos vai contando toda esa morte desde o momento 1, sucede nunha casa, velas en unha casa. Entonces é un libro que nos conta aínda eso, moito costumbrismo, sobre todo moita relación familiar e tamén toda esa crónica silenciosa casi do que vai ocurrindo a cada momento, non? O sea, entre que chega o funerario, bueno, que nos recordará seguramente moitas cousas que pasaban, Claro. non? Que hoxe xa casi non ocurren, pero bueno, que fala sobre todo eso de como se vive a morte na casa, pero circula entre a traxedia e a comedia, porque a verdade é que, claro, a morte, cando hai un velorio, non? Sí, sempre hai situacións de todo tipo. Hai situacións de todo Sí, tipo. sí, ten ese punto, sí. Entonces, bueno, intenta narrar tamén esa orfandade que sinten os netos a veces, ¿no? Cando tes unha relación moi cercana cun avó. E reflexiona, pois eso, sobre o final das familias, como van cambiando as casas cando nas familias empezan a desaparecer os patriarcas, matriarcas e demais. Entonces, é unha noveliña moi curta, pero moi delicada, moi deliciosa. Entonces temos aquí eso, as 2 novelas curtas e o ensayo máis profundo para que nos dea para uns días con este frío. Incluso podemos compaxinar, porque ás veces Totalmente. estás lendo algo, bueno, un pouco máis potente, necesitas evadirte Eu con teño que dicir algo que máis fago curtiño, así, claro. o sea, sí, teño que dicir que podo ler, que estive lendo, por exemplo, Sin relato e As despedidas Claro. ao mesmo tempo, Claro. porque Sí, tamén pide o corpo. O ensayo a veces necesitas sair un ratiño, porque tamén necesitas enfriar, pensar, leválo ao teu mundo ou ao mundo máis que te rodea, non? Porque senón non vale de nada ler un ensayo deste tipo, non? Non, claro. Sí, pero o mellor tamén fala, Lola, de que ás veces lemos, vemos, e non nos paramos a pensar nin no que vemos nin no que lemos. Bueno, porque ademais, como fala Lola no ensayo, temos esa exigencia de atención, ¿no? Dese capitalismo da atención que se chama, que nos ten o móvil ao lado sempre. Entonces, a veces é difícil seguir co relato que estamos lendo. Pero bueno, intentámolo. Pois, Esther, vémonos a semana que ven con máis literatura. Con máis libros. Moitas gracias. Grazas.
Y ahora es momento de hablar con Carlitos Maceiras, es nuestra representación de la generación Z en el Hoy por Hoy a Coruña. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Teba, ¿qué tal todo? ¿Qué tal los exámenes de medicina? ¿Cómo han salido? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien, así que muy contento, mucho más relajado ahora, porque al final enero y las navidades para todos los estudiantes universitarios se convierten en una época un poco compleja, ¿no? Sobre todo cuando la comparamos a cuando éramos niños, ¿no? Navidad es una época de estudiar mucho, así que ahora mis vacaciones empezaron esta semanita anterior. Leía esta mañana en prensa, creo que fue en el Ideal Gallego, que hay fiestón esta noche y que ahora las costumbres están cambiando, que es la gente de Santiago la que viene a celebrar a Coruña el fin de exámenes. Y tú ahora mismo estás en Santiago. Sí, yo me voy a pasar por Coruña, pero no para salir de fiesta esta semana. Esta semana concretamente no, pero no te voy a negar, Deba, que aunque yo no sea aquí la persona más fiestera del mundo, después de periodos de alto estrés, nunca viene mal un par de bailoteos en algún lado, sea donde sea, Hombre, sea donde te inviten. Claro, y bueno, en realidad esta semana, con todo el auge de la inteligencia artificial, de DeepSeek, toda esta locura, queríamos hacernos eco de algo que hemos leído en Vandal, que es una web que, bueno, inicialmente empezó siendo de videojuegos, pero ahora ya habla de entretenimiento y de muchas más cosas. Nos decía, y podíamos leer, que el 43% de la generación Z utiliza ChatGPT como confidente y como compañero virtual. Entonces, digo yo, pues hay que hablar con Carlitos de esto para ver si esto es cierto o no es cierto y qué relaciones establecen, ¿no? Sí, ya no es ningún secreto que efectivamente, según esta encuesta de Pew Research, 1 de cada 3 generación Z emplea en su día a día inteligencia artificial como compañero a la hora de solventar diferentes problemas. Pero cuando hablamos de la inteligencia artificial solemos hablar de ella más como una herramienta a la hora de abarcar según qué problemas, pero nunca hablamos de su componente emocional. Y es que sí, esto a mí me parece que estamos viviendo un poco en el guión de la película Her de 2013, que se le recomiendo a todo el mundo. Es una película que tiene más de 10 años y sin embargo parece predecir perfectamente cómo ocurre lo que estamos viviendo a día de hoy. Sin hacer mucho spoiler, sin hacer mucho destripe de lo que va a esa película, tenemos una inteligencia artificial que nace como un sistema operativo, es decir, con una intención práctica, que termina siendo capaz de conectar a nivel emocional con este caso, el protagonista de la película, y eso conlleva pues, a que establezcan una relación humana, inteligencia artificial, donde realmente tienen muchos de los componentes que podría tener, por ejemplo, una relación a distancia. ¿Y esto tú lo ves? Entonces, claramente lo hacéis. Es una cosa que está empezando y cada vez es más normal. Lo que más destaco, sobre todo, es la humanización de ChatGPT. A lo mejor un 50% de mis amigos que emplean ChatGPT en su día a día le dan las gracias, por ejemplo, cuando les da un buen resultado. Eso es al final que estás estableciendo una relación donde estás hablando con un humano, cuando le estás dando gracias a una inteligencia artificial. Eso y que tus colegas son agradecidos y que tus colegas son gente de bien, educada. En este caso sí, pero realmente cada vez más frecuente. También referirse a ChatGPT como Gepeto, por ejemplo, es un nombre que utiliza mucha gente porque se le humaniza, ¿no? Se busca precisamente ser una persona a la que efectivamente mucha gente empieza a pedirle consejo. Ya no solo en la toma de decisiones, que podría ser una cosa con un componente subjetivo, sí, pero al final con un sustrato muy objetivo, sino también en problemas del día a día, en problemas con tu pareja, en problemas con tus amistades, pedirle consejos en toma de decisiones. Cada vez más gente utiliza ChatGPT precisamente para ayudarse en estos ámbitos, con lo cual esto está generando mucho revuelo porque, claro, hay gente que incluso lo está utilizando como psicólogo. Wow, pero y quizás esto sea debido por la manera a la que nos podemos dirigir al chat, que es pues que le podemos hablar absolutamente normal, que no hay que poner pues una pregunta como hacíamos antes en Google y demás. Tú puedes hablar y dialoga contigo. Claro, esa es la principal diferencia. Cuando tú tienes que empezar a utilizar Google, hay una cosa que se llama prompt engineering, que es la manera en la que tú escribes la información para obtener el resultado que tú quieres. En la hora de Google no es completamente natural. Sin embargo, a ChatGPT yo las veces que le he preguntado algo, activo el modo micrófono y le pregunto cómo te podría preguntar a ti. No tengo que hacer ningún otro tipo de arquitectura mental para conseguir mi respuesta porque ChatGPT entiende mi forma de hablar. Entonces, eso lo que permite es que las barreras se difuminen cada vez más entre estar hablando con una máquina o estar hablando con una persona. A mí me pasa mucho que cuando quieres entrar en contacto con el servicio técnico de alguna aplicación o de alguna tienda online, ya no sé si estoy hablando con un humano o con una inteligencia artificial. Sí. Y sin embargo, mi manera de interactuar no es distinta porque son inteligencias artificiales que han aprendido concretamente ser capaces de interactuar con nosotros de la misma manera que lo haríamos con cualquier persona, con cualquier otro humano, sin que nosotros incluso nos demos cuenta. Bueno, y las veces que lo sabemos, perdona Carlos, las veces que lo sabemos, que sabemos perfectamente que nos está hablando una máquina, te diría que es bastante, pues la relación es bastante más fluida con ChatGPT que con esa máquina.
Sí, sí, hay alguna máquina aún ahí por ahí, estás de soltar y que te pregunten, di O uno si alguna, quieres. ¿no? Sí, Muchísimas. sí, la verdad es que hay algunos también, pero eso es una cosa que supongo que con el tiempo irá cambiando y habrá un momento en el que el trabajo de teleoperador, por ejemplo, esté completamente cambiado. Con respecto a ejemplos que quería traerte sobre cómo la gente lleva hasta el límite esto de las relaciones emocionales con inteligencia artificial, hay un caso muy famoso que se hizo este año pasado, en 2024, sobre un joven americano que tenía una relación sentimental plena con una inteligencia artificial que imitaba a Daenerys Targaryen, la famosa personaje de Juego de Tronos, ¿no? Que finalmente, en este caso, es una historia un poco trágica, ya que este chaval de 14 años termina cometiendo suicidio, incluso siendo apoyado en parte por esta inteligencia artificial, con lo cual aquí se levantan las alertas en todo Estados Unidos de que de repente hay gente que utilice la inteligencia artificial como una compañera más y que, claro, ¿quién tiene el control de que quién es el culpable de que esta inteligencia artificial incite a una persona a tener conductas autolíticas, ¿no? A autolesionarse, por ejemplo? ¿Quién es la responsabilidad? Porque, claro, es como una especie de máquina a la que hemos dado de rienda suelta y termina convirtiéndose en este tipo de situaciones tan peliagudas. Con lo cual, en este caso los padres se elevaron una demanda y lo que se busca en muchos casos es que a mayores de incluir en las inteligencias artificiales una advertencia de que la información que nos está dando puede no ser fiable, cuando le preguntamos por noticias de actualidad o por preguntas muy técnicas científicas, ya sale una alerta diciéndote no soy un experto en este tema, estoy recuperando información de fuentes que no tienen por qué ser profesionales. Mucha gente también pide que a la hora de establecer una relación emocional con ChatGPT también haya una advertencia emocional, una advertencia que implique que no te olvides que estás hablando con una máquina y que no va a tener en muchos casos los mecanismos de humanidad que se espera de la mayoría de la gente, y digo la mayoría porque hay gente que estoy seguro que es peor que una inteligencia artificial en nivel de inteligencia emocional, porque es mucho de lo que dice mucha gente dice, cuando le pido consejos a la inteligencia artificial, siento que tiene mucha más inteligencia emocional de lo que le puedo pedir a lo mejor pues a un amigo o a un colega. Bueno, perdón por el estejo. Realmente sí que estaría guay esto que dices, a lo mejor pues que por defecto después de un tiempo os dijera o nos dijera, bueno, creo que ya hemos pasado un buen rato hoy, o coméntaselo a alguien que esté a tu alrededor, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, estaría bien que las inteligencias artificiales, las múltiples que existen, porque claro, ya existen tantos modelos y se va a llenar tanto el mercado de cada una distinta, que bueno, al final esto va a recaer más que en las propias empresas, en la normativa que hagamos en nuestros países sobre cómo se regulen, ¿no? Pero, por ejemplo, es un ejemplo que dices, que hay una advertencia en el que te impida establecer una relación emocional, o por ejemplo, que entre chat y chat se olvide de los componentes emocionales, o que te permita eso, no caer en lo que cayó este chico y en lo que cae otra mucha gente que tienen o el protagonista de Her, que al final es tener conversaciones muy largas con inteligencias artificiales que terminan creando un vínculo de dependencia y de consejo como se puede crear pues con muchas otras personas en la vida. Pues recomendamos la peli de Joaquin Phoenix porque está muy bien para ver, para revisionar de vez en cuando si ya la habéis visto. Y Carlos, te damos las gracias. Hasta la próxima semana. A vosotros, un beso. Nos vamos con los consejos de Rosa Iglesias y en este caso vamos a ver si nos resuelve un poco la manera de ir arreglado pero informal. Eso que se solía decir de que para ir chula hay que sufrir, afortunadamente ya se ha quedado como un mito del pasado. Para ir arreglada ya no es necesario encaramarse a ningún tipo de andamio en forma de zapatos de tacón, ni tampoco cualquier otro tipo de tortura estilística. Si eres de las que no se apea de tus zapatillas porque te encanta ir en zapatillas, pues cuando vayas arreglada tendrás que buscar tejidos un poco más vestidos para poder equilibrar con tus zapatillas de deporte, por ejemplo. Eso sí, no todas las zapatillas de deporte valen. Un buen look, por ejemplo, podría ser llevar tus zapatillas bonitas con un pantalón estilo jogger, pero de terciopelo. Así, de esa manera, se logra ese equilibrio entre lo cómodo y lo arreglado. Otra opción también que ya le funcionó y muy bien a Emilia Aragón en aquel Te huelen los pies es el de combinar precisamente las zapatillas o cualquier otro tipo de zapato cómodo con americanas. Y recuerda que comodidad no es sinónimo de vagancia estilística. Es decir, ponle un poquito de mimo y de cariño al look que tú vayas a llevar, para que así el resultado sea precisamente ese, el de ir más arreglada. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.